al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje bíblico establece con claridad que el pago de los impuestos es algo distinto a lo religioso y una obligación de la que nadie puede escapar. Si eres un emprendedor que recién se inicia en el mundo de los negocios o eres una persona que tiene la intención de generar ganancias y desconoces los impuestos que debes pagar, este video es para ti. Hola, mi nombre es Roberto y en este video te voy a contar lo más importante sobre cómo funciona el impuesto a la renta en Chile. En la actualidad, los actos de comercio que realizan los contribuyentes son tan diversos como las fuentes de generación de sus rentas. Sin embargo, hay algo común en todo esto. Me refiero al pago de los impuestos. Fieles a nuestro compromiso, resumimos los principales elementos de la ley del impuesto a la renta y te los presentamos masticaditos para que aprendas de tributación en simple y despegues tu pyme. Antes de continuar, ayúdanos a que crezca este canal suscribiéndote y dándole clic a la campanita para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevos videos. Ahora entremos en materia y partamos por lo básico. ¿Qué es la renta? En palabras simples, son todos los ingresos obtenidos en un año comercial. Y por año comercial consideramos al periodo de 12 meses que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Ahora, más allá de la definición técnica, estamos frente a un concepto tan amplio que tiene un alcance que podríamos considerar como omnigravante. Es decir, que con renta se grava todo y muy poco queda fuera. Hasta aquí te he explicado el concepto de renta, pero también necesitas saber qué tipo de contribuyente eres. Esto te permitirá reconocer tus obligaciones y saber cómo te afecta la tributación. Y por eso, ahora te voy a mostrar cómo se clasifican los contribuyentes. Dependiendo del tipo de actividad y rentas que generen, los contribuyentes se clasifican en primera o segunda categoría. En primera categoría encontramos las rentas del capital, que en general es el beneficio o ganancia que se obtiene de los bienes que genera una persona o empresa. Acá encontramos los ingresos obtenidos por capitales mobiliarios, empresas comerciales, mineras y otras. En cambio, en segunda categoría encontramos las rentas del trabajo, que corresponde al beneficio o ganancia que se obtiene con predominancia del trabajo o intelectualidad por sobre el uso del capital. Aquí encontramos sueldos, salarios, honorarios, gratificaciones, pensiones y otros. Ahora, en la segunda categoría a su vez, debemos hacer la distinción entre los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Los trabajadores dependientes son aquellos que tienen un régimen de subordinación y dependencia, es decir, un contrato de trabajo, mientras que los trabajadores independientes son aquellos que reciben honorarios, rentas por boletas o realizan prestación de servicio a terceros sin subordinación o dependencia. Ahora que ya conoces a los contribuyentes de segunda categoría, veamos cómo les afecta la tributación. Cuando hablamos de tributar, nos referimos a la forma en cómo los contribuyentes deben pagar los impuestos al fisco. Para los trabajadores dependientes, el sistema define que deben tributar con el impuesto único de segunda categoría que grava las rentas, sean que éstas provengan de sueldos, salarios y pensiones. Este impuesto es progresivo, es decir, que entre más ingresos se reciban, más impuestos se aplican. Además, su pago es mensual y afecta a todas aquellas personas que perciben rentas cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM. Te lo explico mediante un ejemplo. Pedro es un vendedor comisionista que trabaja en Forestal Los Palitos. En el mes de marzo le fue súper bien en sus ventas y disparó sus comisiones. Y por este motivo, su empleador le indicó que por pasar el tramo exento tendría que pagar impuestos de segunda categoría. Simulemos el impuesto en números. Pedro gana 600.000 de sueldo base más las comisiones de marzo, que fueron 1.500.000, más viáticos, bonos de colación y movilización, que suman 300.000. De este modo, el total de haberes de Pedro suman 2.400.000. A partir de esto, el primer paso para calcular el pago del impuesto va a ser rebajar los montos que corresponden a los descuentos legales. En el caso de Pedro, él cotiza en AFP Resta y FONASA, y entre ambas suman 400.000 pesos. Aplicados los descuentos legales, la base imponible sobre la cual se calculará el impuesto único de segunda categoría será de 2 millones de pesos. Con este valor vamos a la tabla del impuesto único de segunda categoría
y según los montos calculados nos ubicamos en el segundo tramo a afecto. Para que lo tengas en cuenta, esta tabla es publicada mensualmente por el Servicio de Impuestos Internos para periodos mensuales, quincenales o incluso diarios. El cálculo se realiza de la siguiente forma. Para conocer el monto que el empleador le debe descontar a Pedro, necesitamos identificar el factor y la cantidad a rebajar dadas por la tabla. Lo primero que debes hacer es multiplicar la base imponible, es decir, los 2 millones calculados anteriormente, por el factor 0,08 y al resultado rebajar los 96.634,38 dados por la tabla. Al realizar esta operación, el resultado que se obtiene es 63.365,62 pesos. Este es el monto del impuesto que el empleador de Pedro tendrá que descontar de su sueldo y después enterar al fisco. Ahora, como te decía anteriormente, dentro de las rentas del trabajo también encontramos a los trabajadores independientes conocidos por emitir boletas de honorarios. Para este tipo de trabajadores, la regla general es que la retención de la boleta la haga la empresa receptora y después la entere al fisco. Pero existen ocasiones en donde es el profesional o emisor de la boleta el que debe cumplir con la obligación de declarar y enterar al fisco este impuesto o retención. Si hasta aquí te ha gustado este video, nos puedes apoyar dando like y compartiendo en tus redes sociales. Ahora que ya conocemos cómo tributan los contribuyentes de segunda categoría, revisemos cómo pagan sus impuestos los contribuyentes de primera categoría que obtienen rentas del capital. Dependiendo de la actividad económica, nivel de ventas, tamaño y otras características, los contribuyentes de primera categoría tendrán distintas formas o sistemas para calcular los impuestos anuales que deben pagar al fisco. Estos sistemas se conocen como regímenes tributarios. Vamos con un ejemplo, cómo calcular el impuesto de primera categoría. Ferretería Las Américas es un contribuyente que en el actual sistema tributario está clasificado en el régimen ProPyme general. En pandemia, esta empresa generó muy buenos ingresos que le permitieron crecer en ventas e incluso realizar inversiones mediante la inauguración de un nuevo local comercial. Por su clasificación, esta pyme pudo deducir sus inversiones, optar a la depreciación ultra acelerada y además acogerse a pagar una tasa rebajada del impuesto de primera categoría de un 10% como parte de los beneficios tributarios establecidos por la Ley 21.256. Ahora, para efectos de simplificar la explicación, simularemos un cálculo muy sencillo de la base imponible de Ferretería Las Américas para el año tributario 2022. En el año comercial 2021, Ferretería Las Américas obtuvo ingresos por 70 millones. Por otro lado, si sumamos el total de sus egresos, obtenemos 50 millones. Ahora, su base imponible será la diferencia de estos montos, es decir, 20 millones. Sobre este monto, multiplicaremos la tasa de impuesto de primera categoría rebajada por ley en un 10% para el año tributario 2022. Operación que nos da un monto de 2 millones a pagar. Este valor corresponde al impuesto de primera categoría que Ferretería Las Américas tendrá que declarar en su F22 y pagar al fisco en abril del año 2022. Ahora que ya conoces el impuesto de primera categoría, ¿sabes cómo rebajar este pago contra tus impuestos personales? Veamos esta característica de nuestro sistema tributario. ¿Qué es la integración tributaria? En Chile y en muy pocos países del mundo existe el sistema integrado. Este sistema permite a todos los contribuyentes, sean pequeños, medianos o grandes, aprovechar el impuesto pagado por la empresa, conocido como impuesto de primera categoría, y utilizarlo como un crédito total o parcial contra los impuestos finales pagados por las personas, impuesto global complementario o impuesto adicional. A esto se le conoce como integración de impuestos. Para entender esta rebaja de impuestos que permite la ley, hay que aclarar un concepto fundamental en el que debes poner atención. Me refiero a los créditos tributarios. Cuando hablamos de créditos tributarios, no nos referimos a los que obtienes en un banco o entidad financiera, tampoco de un préstamo que le pidas al fisco. Los créditos en el mundo tributario son rebajas previstas en la ley que se hacen efectiva en contra del impuesto de primera categoría o impuesto global complementario
según corresponda. Ahora que ya sabes qué son los créditos y cómo funciona la integración tributaria, aprendamos en qué consiste el impuesto global complementario. Tanto los trabajadores independientes como los dependientes que reciben más de un ingreso deben tributar con el impuesto global complementario o impuesto adicional. El IGC es un impuesto de carácter anual y progresivo, es decir, que a mayor renta, mayor es la tasa de impuesto y afecta a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Como su nombre lo indica, globaliza el conjunto de rentas o ingresos obtenidos de diversas fuentes o categorías. Vamos con un ejemplo para que puedas conocer cómo se calcula el impuesto global complementario. Ana es una emprendedora por naturaleza y en su vida ha tenido tantos negocios como su capacidad creativa y facilidad para crear riqueza se lo han permitido. En la actualidad presta servicios como freelance, boleteando para varias empresas nacionales. También participa como socia en un par de empresas y obtiene rentas por el arriendo de inmuebles que ha logrado capitalizar a lo largo de su vida empresarial. Sin su contador, Ana tendría una vida muy difícil, ya que las distintas huellas que dejan sus negocios están marcadas con algo en común: el pago de impuesto a la renta y de impuesto global complementario. Para comprender mejor todo esto, veamos con un ejemplo cómo el contador de Ana calcula su IGC. En el año 2021, Ana obtuvo ingresos por las empresas de las cuales es socia en un 50% de participación. También suman los ingresos que generó por las boletas de honorario que emitió como freelance, más los sueldos que obtiene por su trabajo como dependiente a media jornada. También se afectan con impuestos las rentas obtenidas por los inmuebles que explota comercialmente. El total de ingresos brutos obtenidos por Ana suman 41 millones de pesos. Respecto a las rebajas que Ana puede descontar a sus impuestos finales, encontramos lo siguiente. La primera rebaja que Ana puede descontar de sus impuestos finales es el impuesto de primera categoría que pagaron las empresas en donde es socia en un 50%. Esto es 6 millones por la sociedad 1 y 4 millones por la sociedad 2 respectivamente. Recuerda que esto es posible porque en Chile tenemos un sistema integrado que permite utilizar los impuestos pagados por las empresas como un crédito para rebajar los impuestos finales pagados por las personas. Siguiendo con la explicación, también se descuentan las retenciones que Ana enteró al fisco por 1.150.000. Estas retenciones o adelanto a la renta corresponden al 11,5% vigente al año 2021. Por ser persona natural, Ana también puede descontar los intereses pagados por sus créditos hipotecarios vigentes y las cuotas de contribuciones pagadas por los inmuebles que da en arriendo. El total de rebajas que la ley permite descontar de su pago final de impuestos a la renta suman 12.250.000. Si el total de ingresos de Ana son 41 millones y lo que puede rebajar suma 12.250.000, su renta neta o base imponible afecta al impuesto global complementario, será la diferencia, es decir, 28.750.000. Finalmente, para calcular el impuesto que Ana deberá pagar al fisco, tenemos que ubicarnos en el segundo tramo afecto de la tabla del impuesto global complementario y determinar el factor y cantidad a rebajar. Esta tabla es publicada todos los años por el Servicio de Impuestos Internos en su sitio web. Como puedes ver, aquí el factor es de 0,08 y la cantidad a rebajar es de 1.131.090,48. Lo primero que debemos hacer es multiplicar la base imponible de 28.750.000 que calculamos anteriormente por el factor 0,08 y al resultado rebajar el monto de 1.131.090,48. De este modo, el resultado que se obtiene es de 1.168.909,52 correspondiente al impuesto que Ana tendrá que declarar y pagar al fisco el 30 de abril. En el ejemplo anterior, Ana debe pagar impuestos. Sin embargo, pueden existir casos en donde el total de retenciones y créditos que se deduzcan a la base imponible sea mayor que los ingresos recibidos. En esta situación se genera un saldo negativo y será el fisco quien procederá a realizar una devolución de impuestos. Lo mismo ocurre con las empresas cuando resultan con pérdidas en el ejercicio comercial.
La ley permite recuperar los PPM pagados como adelantos realizados a la renta. Conocer y manejar estos conceptos te permitirá cumplir con las reglas del juego, recibir tus devoluciones y evitar controversias con el Servicio de Impuestos Internos. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote al canal y compartiendo este video en tus redes sociales para que crezca esta linda comunidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.